En una ocasión un soldado estaba sentenciado a muerte en el ejército de Napoleón y ya no había mucho que hacer por pues, prácticamente nada por este soldado, y ya había fecha, todo estaba listo para que este soldado fuera ejecutado. Pero a su mamá se le ocurrió hacer algo. Él sabía que por la ley y por cualquier medio su hijo ya estaba condenado a muerte. No había nada más que hacer por este soldado, hasta que esta madre se atrevió a ir a pedir audiencia con el emperador en persona, y insistió de tal manera que logró hablar con el emperador, con este hombre, para decirle que perdonara a su hijo. Cuando le explicaron que tenía que morir, porque toda la ley marcaba que según lo que él había hecho tenía que morir, ella precisamente dijo: por eso vengo, no para pedir justicia, sino para pedir misericordia por mi hijo. Y le conmovió tanto esto a Napoleón, que decidieron perdonar a este soldado y perdonarle la vida. Y es precisamente lo que es la intercesión. Interceder es la oración de una persona por otra. Cuando nosotros hablamos de intercesión, estamos hablando de la oración de una persona por otra persona. Actualmente a nivel mundial se está hablando muchísimo de intercesión, y ahora que vivimos en un mundo globalizado, existen movimientos mundiales de intercesión por todo el mundo. Y hay medios, por correo electrónico, por fax, por correo, por gacetas, por libros, por un montón de cosas que llegan las noticias de una manera tan rápido. Y a veces se ha pedido oración por México, y luego llegan noticias de que en Perú, en Puerto Rico, hasta en Cuba, gente que ha estado orando por México por algo muy específico sucede. A veces se ha orado por que Dios mande lluvia a nuestro país, y después de una intensa oración, y que se ha visto que muchos se han unido en oración por México, por cierta área específica, viene la respuesta de Dios en cierto territorio, o puede ser la violencia, o puede ser algunos otros temas en donde se han visto resultados. Algunas madres se han juntado para orar por sus hijos, y oran por los maestros de sus hijos, y algunas mamás han experimentado ciertas respuestas específicas a las oraciones. Ustedes recuerdan que en Colorado hace tiempo tuvimos la noticia triste de que en una escuela habían matado a varios estudiantes, unos compañeros, y después ellos se mataron. ¿Recuerdan esta noticia? Y varios guerreros de oración se reunieron y descubrieron que no habían estado orando por Colorado. Y después dijeron que tenían que intensificar la oración en favor de Colorado, en Estados Unidos. Y descubrieron que durante ese tiempo de guerra espiritual, descubrieron que un joven quería hacer más o menos lo que había sucedido en aquella escuela, pero que decidió no hacerlo, y confesó lo que iba a hacer, y vieron que había sido un resultado específico de la oración. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y quiere utilizar a su pueblo para que no sucedan, y es la oración. Y vamos a hablar en esta tarde acerca del que es el máximo intercesor, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer también usando ejemplos de la Biblia, y luego ver qué nos toca a nosotros también como siervos de nuestro Dios en cuanto a la intercesión. La intercesión que Jesucristo hace en favor de su pueblo, de su iglesia, es un trabajo sacerdotal. Cuando Jesucristo vino a la tierra, uno de los oficios que él cumplió fue el de sacerdote. Ustedes recuerdan que el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios delante de Dios. La gente venía con sus pecados, y para mostrar arrepentimiento traían un animalito, y el sacerdote era el encargado de orar por ellos, era el encargado de llevar a cabo el sacrificio. Dice la Biblia que Jesucristo se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Fue el sacrificio perfecto. Y otro trabajo sacerdotal de Jesucristo, aparte de habernos redimido, de habernos limpiado, de haber comprado nuestra salvación una vez y para siempre, un trabajo fabuloso que está realizando el Señor Jesucristo en favor de nosotros, y no solamente de nosotros, vamos a ver de alguien más, es la intercesión. Jesucristo intercede por nosotros. Es decir, Jesucristo está orando al Padre por ti, por mí, o como pueblo, como iglesia. ¿Se imaginan
Jesucristo ahorita no ha terminado su trabajo redentor, ya Él ya cumplió, murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero ahora a lo que está dedicando su tiempo es para interceder por ti, para interceder por mí. Imagínate que mientras tú estás durmiendo, ahora al rato que nos empieza a dar sueño, como a las 10 de la noche, entre 10 y las 12, que es más o menos cuando la mayoría nos acostamos, imagínate que tú te vas tranquilamente a dormir, pero hay alguien más trabajando en favor tuyo. Y ese es Jesucristo. Jesucristo intercede continuamente en favor de nosotros. Pero esta intercesión, entonces, primeramente hemos visto que es una función sacerdotal que Él hace. Antes de hablar más del trabajo intercesor de Jesucristo, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de intercesión, porque las personas también interceden unas por otras. Tenemos un ejemplo al principio, en el primer libro de la Biblia, de Abraham, que intercedió por Lot. ¿Recuerdan cuando Dios traía juicio sobre Sodoma y Gomorra? Y ahí estaba el sobrino de Abraham viviendo, y entonces Abraham se le revela que va a ser destruida esta ciudad, y entonces Abraham empieza a interceder, y dice, Dios, no lo hagas. Y recuerdan que dice, si hubiera 50 justos, Dios dice, si hubiera 50, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza ahí a regatear con Dios, le dice, bueno, pero si hay 40, dice Dios, no voy a destruir. Bueno, y empiezan a bajar el número. Si hubiera 5 justos en aquella ciudad, dice Dios, no la destruiría. O 10, no voy a destruir a esa ciudad. Pero no hay justo en esa ciudad. Y Dios le concede a Abraham que Lot pudiera abandonar la ciudad. Pero fue gracias a la intervención de Abraham. Abraham intercede por su sobrino. Nosotros podemos interceder por nuestros sobrinos. David intercedió por uno de sus hijos. ¿Recuerdan ese incidente que tuvo con Betsabé? Bueno, un pecado que tuvo con Betsabé, que de ahí surgió un hijo. Y dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Muchas veces la intercesión va acompañada de oración. Hay un ministerio que se llama Intercesores por México, que el último primer viernes de cada mes, si no mal recuerdo, uno de esos 2 viernes, es una convocatoria nacional para que nos unamos en ayuno y oración. Y a veces la intercesión está muy relacionada con el ayuno, concentrarnos en interceder por algo. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces él se concentró en pedir en favor por su hijo. ¿Qué es lo que él deseaba? Deseaba que su hijo sanara, deseaba que su hijo volviera a levantarse para seguir viviendo. Dice el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y entonces David termina su intercesión, porque ya no había que interceder. Cuando nosotros intercedemos, cuando Jesucristo intercede, la intercesión siempre es por motivos específicos. A veces le hablamos a Dios con términos generales. Dios bendice a México. Bueno, pero ¿qué queremos decir a Dios cuando le pedimos bendice a México? Cuando le decimos a Dios, Dios, te rogamos por la violencia, pero ¿qué cosas específicas le queremos pedir a Dios? ¿Que los jóvenes no vayan armados a las preparatorias? ¿Qué le queremos pedir a Dios específicamente en cuanto a la intercesión? La intercesión generalmente ustedes van a ver que siempre va a tener un motivo específico. Cuando el niño muere, dice el 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y los demás no entendían porque dice, ¿cómo mientras vivía estaba ahí sin comer y triste y afligido? Y ahora que muere el niño, en lugar de ponerse triste, pues come y bebe. Y David dice, lo que pasa es que yo voy a él, pero él ya no viene a mí. Es un buen pasaje ahora si alguien les pregunta acerca de los muertos y todo para estas fechas que se acercan.
segundo de Samuel, capítulo 12. David, como padre, intercedió por Salomón, su hijo. Job, como padre de familia, intercedió por sus hijos. Job era un hombre muy rico y tenía muchas cosas, y sus hijos eran hijos de papi. Hacían banquete todos los días. Si lo vemos en la actualidad, pues se iban a su rancho en Cuernavaca o no sé, pero eran hijos de papi los hijos de Job. Hacían fiesta cada rato. Y vean ustedes ahí en el libro de Job, capítulo 1. Dice ahí en el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, que Job intercedía por sus hijos, uno, por nombre. Y aquí ya me estoy adelantando mucho a la aplicación, pero nosotros como padres de familia tenemos que estar intercediendo por cada uno de nuestros hijos. De hecho, es nuestro primer rubro en nuestra lista de intercesión. Si tú estás orando por China y no estás orando por tu esposa, mejor deja de orar por China y empieza a orar por tu esposa. Si tú estás orando por África y por los desnutridos de no sé qué país, deja de orar por ellos si no estás orando por tu abuelita, si no estás orando por tu tío, si no estás orando primero por los de tu casa. Empieza por tu esposa, empieza por tu esposo. ¿Recuerdan ese dicho? ¿Cómo dice? Candil de la calle, o cómo va, no, candil de la calle y oscuridad de su casa. Y muchas veces nosotros oramos por todo el mundo, y Señor, que por Clinton y por, híjole, nuestra familia debe estar en el primer rubro de intercesión. Antes de orar por Cedillo y orar por el PRI, por el PRD y por no sé quién más, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por cada uno de tus hijos, por nombre. Si no tenemos la costumbre de interceder por nombre por cada uno de nuestros miembros de la familia, este mensaje es para llamar tu atención a eso. Dice entonces ahí, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, como todos los padres, ¿no? A lo mejor mi hijito hizo esto, a lo mejor mi hijito. Claro que habían pecado, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada domingo, en la escuela dominical, todos los días. Tenemos que sacar la iglesia de las 4 paredes de los templos. Oraba todos los días. No era una oración dominical, era todos los días. A ustedes recuerdan que, porque podemos interceder por muchos motivos, el trabajo, algo así. Recuerdan que en febrero, algunas veces que he venido a predicar aquí, les compartí de un amigo que perdió el trabajo. En la predicación anterior les mencioné de un amigo que perdió el trabajo en febrero. En esta semana Dios le permitió obtener un empleo, finalmente. Y gracias a Dios ya empezó a trabajar esta semana. Y yo hice un compromiso con este varón. Le dije, mira, vamos a hacer un compromiso tú y yo. Vamos a orar todos los días hasta que Dios responda. Y bueno, sinceramente le fallé algunos días. Pero cuando una vez le hablé por teléfono, perdóname porque en estos días no he orado por ti. Pero me acordaba y seguíamos orando. No dejemos de orar. No vamos a dejar de orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios conteste. Y esta semana Dios contestó. Y hoy estaba diciéndole a la congregación, hoy estoy borrando prácticamente de alguna manera su nombre para ese motivo específico de mi lista. Porque ya no voy a orar para que Dios le dé trabajo. Era la oración específica que estábamos pidiendo a Dios. Pero luego se me acerca una mujer, me dice, tengo este problema en mi hogar, algún problema familiar con mi esposo, y ustedes saben lo que es esto, ¿no? De la comunicación, de problemas con su esposo. Y le dije, bueno, mi esposa y yo nos comprometemos a orar por ti, hasta que Dios responda. Le dije, hoy estaba borrando de la lista a mi amigo, y dije, me voy a tomar un tiempito ahora de vacaciones de ese rubro, pero ahora voy a agregar tu nombre. Y no fue coincidencia. Esos minutitos que oraba por mi amigo, ahora van a ser
cubiertos para orar para que el esposo de esta mujer reciba a Jesucristo en su corazón. Esa es nuestra oración específica, que él confiese que Jesucristo es su Señor y Salvador. Esa es nuestra oración específica. Entonces Job oraba por sus hijos. Nosotros los cristianos oramos por los que nos persiguen. Vean ustedes, o debemos orar por los que nos persiguen, y es lo que a veces menos hacemos. Vean Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44, dice: pero yo os digo, es Jesucristo el que está hablando, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Tenemos que interceder por ellos. Lo primero que tenemos que interceder por nuestros enemigos, si no son cristianos, es por su conversión. ¿Hay alguien que te ha lastimado tanto? ¿Hay alguien que te ha herido tanto? Empieza a orar porque esa persona confiese a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es un mandamiento, no es una opción para nosotros los cristianos. No es fácil porque la carne nos domina, y pues la tendencia es decir, ¿no? Señor, cambie, Señor, haz justicia. Pues si Dios hiciera justicia, ya te hubiera eliminado a ti mismo. Tienes que hacer como aquella mujer: no pido por justicia, lo que pido es misericordia. Señor, no hagas justicia con mi enemigo, lo que te pido es misericordia, así como tú la has tenido conmigo. Es el trabajo de intercesión. La iglesia oraba por Pablo, Pablo oraba por la iglesia, y son ejemplos y bueno, vienen en el Nuevo Testamento otros ejemplos, pero vamos adelante para llegar a Jesucristo. Hay propósitos cuando nosotros hacemos intercesión. Una es para quitar el juicio. Ya vimos que Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Nosotros podemos orar para que Dios quite el juicio. Creo que es un buen motivo de intercesión para que la iglesia mexicana interceda por nuestro país. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Que el juicio de Dios no se venga como se está viniendo en nuestros días sobre nuestra patria. Porque merecemos lo que estamos viviendo y a la N potencia. México merece el juicio de Dios, merece ser destruido por Dios. ¿Saben ustedes que la causa número 1 de personas que mueren en nuestro país es el aborto? Es de los crímenes más salvajes que tú te puedas imaginar, porque cuando tú matas a un enemigo, hay chance de defenderte, y tú me hiciste esto, no, pero sí, te empiezas ahí hasta que lo matas si quieres. Pero cuando tú matas a un bebé, él no se puede defender de ninguna manera. Está en tus manos totalmente. Y cuando hay personas que acuden a doctores para que maten a aquellos bebés, es la causa número 1 a nivel mundial. La gente está muriendo, y la causa número 1 no es de hambre, es porque los pobres indefensos no se pueden defender. Y los adultos abusivos les estamos quitando la vida de una manera tan salvaje. Así es que si queremos orar por nuestro país, si queremos interceder por esta nación, tenemos que pedir a Dios por misericordia. Señor, ten misericordia de nuestro país. Jamás le pidan justicia para nuestro país, porque entonces en un solo terremoto quedaría todo nuestro país destruido. O con un tantito más de agua que cayera del cielo, así como quedó todo Poza Rica lleno de agua y otros lugares de nuestra nación. Cuando intercedamos por nuestro país, podemos interceder, pero por misericordia. Podemos orar para escapar del peligro. Podemos orar por las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan la oración sacerdotal? No, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este es un buen ejercicio para que los esposos empiecen a bendecir a su esposa y a interceder por sus esposas todos los días. Si tú no tienes esta bella costumbre, toma tu mano derecha, bueno, puede ser la izquierda también, toma tu mano derecha, ponla sobre tu esposa, y algún momento en el día, dile: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego la esposa también acostúmbrese a poner su mano sobre su esposo cuando se va al trabajo, o cuando llegó del trabajo al dormir, por lo menos una vez al día, y empieza a bendecir a tu esposo. Y hazlo con cada uno de tus hijos al dormir o al irse a la escuela. Empieza a bendecir a cada miembro de tu familia, intercediendo para bendición de Dios. Por ejemplo, podemos interceder para que el poder del Espíritu Santo sea manifestado. Podemos interceder por sanidad. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos.
Es algo que a veces en nuestras iglesias no practicamos. La gente está enferma y a veces los líderes de la iglesia ni se enteran. Y luego la gente critica a los líderes. Es que estuve enfermo. Nadie me visitó. Ni el pastor, una llamadita telefónica. ¿Y tú le hablaste para decir que estabas enfermo? Pues no. No son adivinos, no son magos. Ya si tú les hablas y les dices, quiero que vengan a orar por mí, y no van, pues entonces sí manda una carta al consistorio. Pero si no, pues no nos quejemos. La Biblia es clara al respecto. ¿Alguno está enfermo? ¿Qué dice? Llame, llame. Si estuviera escrita la Biblia en nuestros días, diría, échale un telefonazo, o un correo electrónico, ¿no? Podemos orar por el perdón, ya es un poco tarde, pero busquen Esdras 9, del 5 al 15 en su casa, para que estudien. Es un pasaje muy poderoso en cuanto a intercesión para pedir perdón a Dios, por crecimiento cristiano, por la salvación de otros, por las misiones y por una cantidad enorme más de motivos. Entonces, Cristo, cuando viene a la tierra, una de sus funciones es también interceder. Y la manera en que Jesucristo intercede, bueno, él lo tenemos aquí en 3 rubros básicamente. La intercesión número 1 que Jesucristo hace es por su pueblo, por su iglesia, por sus seguidores, por sus discípulos. Esto es lo bello, que Jesucristo ora por ti, Jesucristo ora por mí. Jesucristo está pidiéndole a Dios en favor tuyo y en favor mío. Vean lo que dice Lucas 22 al 34, Lucas 22, 32, perdón, Lucas 22, 32. Jesucristo sabía que Pedro le fallaría, que le iba a negar, y la manera en que le negó de veras que fue increíble, pero no juzgamos a Pedro porque nosotros hemos hecho cosas peores a veces, ¿no? Pero Pedro se sentía como gusano. Una vez que le negó a Jesucristo, se sentía cucaracha Pedro. Dice, ¿cómo es posible que pude negar a mi maestro? Pues sí lo hizo, ya estaba hecho. Sin embargo, Jesucristo, considerando todo esto, vean lo que dice el 32, dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que hizo Pedro era razón suficiente para hacer lo que hizo Judas. Traicioné a mi maestro y mejor huyo. Y se ahorcó. Pedro pudo haber hecho lo mismo. Le fallé a mi maestro, ya ni me aparezco. Qué vergüenza. Que me vean en la iglesia, de pecador que soy. Jesucristo dice, pero Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. He rogado por ti. He rogado por ti. A veces cuando damos consejerías matrimoniales, y bueno, uno lo aplica también a su propio matrimonio, ¿no? Mi esposa una vez me ha compartido, dice, a veces le digo a mi esposo, esto, aquello, y el esposo a veces no entendemos. Y entonces, ahora lo que acostumbramos decirle a las parejas es, bueno, pues si tú estás orando por tu esposo para que cambie en esta área, y no cambia, pues ve con su jefe. ¿Y quién es su jefe? Dios. Si él como sacerdote del hogar no está cumpliendo sus funciones sacerdotales y de líder espiritual, pues ve con quién, con el jefe. Es lo que pasa en las oficinas. Cuando tú ves que estás atorado aquí, eres subgerente y estás atorado con el gerente, pues vas con el de zona o con el de área metropolitana o no sé, pero vas con el que está más arriba. Y es una regla, ¿no? Cuando hay alguna inconformidad, asegúrate de que el de más arriba esté enterado de este problema. Imagínense Jesucristo, dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El mero jefe está intercediendo por nosotros. Estoy intercediendo por ti. Vamos a ver qué dice Juan 14, el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo está intercediendo. Y bueno, estos capítulos, el 17 que leímos, el capítulo 17 de Juan, todo esto es un racimo hermoso de intercesión de Jesucristo. Sería bueno algún día analizar pasajes aquí ya de una manera expositiva, estos capítulos de la Biblia. Pero Jesucristo está intercediendo por los que le siguen, por sus seguidores. El Juan 17 que acabamos de leer es otro ejemplo. Jesucristo mismo nos puso el ejemplo. Hace rato les dije por qué podemos interceder por nuestros enemigos. Mateo capítulo 5. Y Jesucristo mismo nos pone el ejemplo. Regresen a Lucas 23,
¿qué dice Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz? ¿Qué dice? Padre, en el versículo 34, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Perdónales. Y Jesucristo estaba diciendo eso, ¿en qué momento? En el momento de tener sangre en sus manos, en el momento de tener sangre en sus pies, en el momento de tener perforada su cabeza literalmente con esas agujas largas de las espinas esas que le clavaron en la cabeza, en ese momento de sufrimiento, en ese momento cuando le pusieron los clavos, le levantaron la cruz. Imagínense nada más el dolor de nuestro Señor Jesucristo, que al levantarle la cruz, de repente su cuerpo primero estaba de una manera horizontal. El dolor estaba solamente en las manos, pero cuando levantan la cruz y la cruz queda de una manera vertical, imagínense nada más el dolor de nuestro Señor Jesucristo en el momento que su cuerpo cayó, ¡pum!, y lo único que le detuvo fueron estas partes de las manos y de los pies. ¿Imaginan el dolor que Jesucristo estaba sintiendo? Y en ese momento del dolor, en ese momento de sufrimiento, a Jesucristo le nace todavía bendecir en lugar de maldecir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sí sabían lo que hacían. Sí sabían. Sabían que era el Hijo de Dios, pero se hacían. Pero sabían que Él era un hombre santo, un hombre puro, un hombre que no merecía morir de esa manera. Nosotros también tenemos que interceder por nuestros enemigos. Ahí cuando te está atacando el compañero de la oficina, en ese momento justo, es cuando tú tienes que decir, Padre, bendice a esta persona, porque no sabe lo que hace. Bueno, el ejemplo lo tenemos. El ejemplo lo tenemos. Es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, bueno, Jesucristo intercede continuamente. Vean lo que dice Romanos 8:34. Por eso es bueno cuando tú intercedes poner una fecha de inicio de oración y una fecha de clausura, es decir, cuando se conteste esa oración. Porque sabes que hasta que no se conteste no puedes dejar de orar por eso. Porque a veces oramos por algo. Hay mujeres que oran por sus esposos. Padre, que mi esposo se convierta. Padre, que mi esposo reciba a Cristo. Padre. Y oran una semana, 2 semanas y al mes se les empieza a olvidar. Y luego cuando su esposo ya se sigue emborrachando, no sé qué, y, ay, de veras, Señor, yo sé con mi esposo, ¿no? Y ya otra vez se acuerdan de orar por su esposo porque ya les volvió a pegar. Tengan una libretita, pongan ahí, o una hojita, pongan algo, donde tienen fecha de inicio y fecha de terminación. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vamos a Hebreos 7:24, capítulo 7 del libro de Hebreos, y vamos al versículo 24. Dice, mas y está hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. Y su trabajo sacerdotal consiste también en interceder por su pueblo. Y terminamos con 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Un abogado está ¿para qué? Para defendernos. Jesucristo está para defendernos, para interceder por nosotros. Un abogado intercede delante de ti, delante del juez, por ti delante del juez. Y hace tiempo, unas semanas, mi vecino fue a cenar a su esposo, pues creo que era judicial, no sé qué, y pues obviamente le tenía miedo, ¿no? Si me quiero divorciar de él, redactaron un documento para llegar a un acuerdo. Y en el documento decía que él podía ver a sus hijos de cierta hora a cierta hora. Y la mujer dice, no, yo no quiero ni que los vea, yo no quiero que él vaya a verlos, eso no. Y el abogado le insistió, usted firme, señora, yo sé lo que le digo. Dice que como media hora le estuvo insistiendo a la mujer, usted firme, confíe en mí, yo soy su qué. Yo soy su abogado, yo estoy para interceder por usted.
Usted firme, confíe en mí. Pero no, porque yo no quiero que Él los vea, no quiero que los vea. Dice usted firme. Dice ahí que los va a ver cada sábado, cada 15 días en sábado, no sé, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Yo no quiero, dice, yo no quiero que los vea. Usted firme. Y finalmente esta mujer confió en su abogado. Y entonces firmó el documento. Llegó el sábado que este hombre tenía que ver a sus hijos. Y como también conocía a su esposa como era, llevó a un notario para que diga, quiero que usted constate que no me va a dejar ver a mis hijos. El abogado, previendo que iba a suceder algo parecido, dice, yo también voy a estar presente. Llegó la hora, llegó el padre de los hijos para ver a sus hijos, y entonces la mamá tenía que dejárselos ver. Y entonces el abogado le dice, ahora ponga a sus hijos en la ventana. Usted ponga a sus hijos en la ventana. Y ahora usted ve a sus hijos de 10 a 6 de la tarde. Hijos, no se despeguen de la ventana. ¿Pero cómo? Aquí está el documento. Aquí dice que usted puede ver a sus hijos cada 15 días, los sábados, de 10 a 6 de la tarde. Véalos. Pero no se los puede llevar, ni los puede tocar. ¿El documento qué dice? Los puede ver. Si los abogados se las ingenian para hacer todo esto, imagínense a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está pensando, todo lo que está haciendo para interceder por ti, para interceder por mí. Para que te sientas perdonado, para que te sientas amado, para que te sientas recibido, para que te sientas bendecido. Todo el trabajo que el Señor Jesucristo está haciendo en favor tuyo y mío. Y como nuestro ejemplo máximo, nosotros también debemos hacer lo mismo. Empezando por ¿quién? Por nuestra familia. Que Dios los bendiga.